¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Ayer hubo un movimiento en Tokio y lo que pasó en Japón repercutió inmediatamente en la economía global, sacudió las bolsas, se modificó por un rato el tema económico y financiero a nivel mundial y se extendió un pánico económico. En realidad, lo que se demuestra con esto es que la globalización, es decir, la universalidad para el manejo de las cosas, no en todas partes surte efecto. Los chinos ni siquiera se inmutan por estos movimientos, porque China tiene un sistema propio de una economía en yuanes que ya instaló en casi toda Asia y que además ha hecho lo que necesita, que es conseguir alimentos para un país superpoblado y tener un desarrollo industrial como para darle a los países que le nutren alimentos lo que le falta a esos países, que es la parte industrial. Es decir, que el globalismo en algunos lugares funcionó, en gran parte del mundo obviamente, pero no en todos lados. ¿Y esto qué significa? Significa que han logrado instalar el manejo universal del mundo, donde pueden, porque una bolsa en Tokio tuvo alguna modificación, crear simultáneamente, con las diferencias horarias que hay de la cotización de la bolsa de Japón con el resto del mundo, cuando en Asia es una hora determinada, en Europa y en América es otra, cuando abren los mercados de Europa o de América, se contagian de lo que pasó en Asia. Y esto parecería ser como una circunstancia inevitable, y sin embargo no lo es, porque hay países que ni siquiera se modificó en nada su régimen económico, porque los chinos o los rusos no están en esa competitividad. Aunque los rusos están un poco más metidos que los chinos, en realidad, después de la guerra de Ucrania, le salieron a bloquear los movimientos económicos al país de Putin, y entonces la cosa se transformó en un poco más compleja. Pero ¿por qué en China, que está en el mismo lugar donde se trató todo en Asia, no tuvo el cimbronazo que tuvo el resto del mundo? Porque tiene un sistema de consumo de mercado interno. La cantidad de millones de habitantes que tiene hace que, al desarrollarse internamente la economía, fabricar 1.500 millones de pares de zapatilla o 1.500 millones tenga exactamente el mismo costo. Y entonces los otros 100 millones le permiten inundar el mercado, por dar un ejemplo tonto pero fácil de entender, y entonces cuando cualquier producto sale de esa matriz que tiene economía propia, pasa al exterior sin ningún tipo de sobresaltos. Bueno, se resfriaron en Japón y estornudaron en todo el mundo. Y esto tiene que llamar seriamente la atención,
para darnos cuenta de qué manera la timba financiera tiene enganchado las decisiones de soberanía de los países y sujetas a un vaivén económico que manejan muy pocos para beneficio también de muy pocos. Los movimientos económicos y financieros, las subas y bajas, no son porque la naturaleza lo produce, sino que es el hacer de los hombres. Y por lo tanto, cuando pasan estas cosas, hay que estudiar quién se beneficia con estos movimientos o estos cimbronazos. No tiene una naturalidad como cree Milei de que el mercado regula todo, porque el mercado no regula nada, sino que algunos que están manejando el mercado ponen, sacan y estipulan qué cosas tiene que hacer el mercado, que es una cosa diferente. Frente a esta situación, cuando aparece, por la diferencia horaria, el aumento de tasas en Japón, inmediatamente Wall Street reacciona con una especie de, entre comillas, de pánico de inversión, y se empiezan a vender acciones y a comprar acciones a lo loco, al estilo de lo que pasa en esa bolsa de Nueva York, y entonces todo tiembla en el mundo y todo parece que se va a desarmar. Pero la verdad que no se desarma nada. Es simplemente un movimiento de los que están haciendo de titiriteros para un mundo globalizado donde los títeres somos la gran mayoría de los humanos. Pero más allá de esto, que seguramente un economista saldrá a discutir y decir, no, no es así, hay reglas económicas, otros políticos podrán decir, no, no es así, esto se arregla políticamente. Más allá de todas estas ideas que puedan tener economistas o políticos, lo cierto es que en el medio están los seres humanos, y entonces, frente a estos movimientos, pasan cosas. Entre las cosas que pasan es que algunos países se encuentran más o menos impactados por este tipo de medidas globales. Ahora, en la Argentina, que vivimos de rebote de cualquier cosa, acuérdense ustedes que hubo una crisis llamada del tequila en México e inmediatamente hubo problemas en la Argentina. Hubo un problema en Brasil y hubo problemas en la Argentina. Hubo un problema en Japón y entonces aparentemente estamos todos observando a ver qué pasa con el dólar, a ver qué pasa con el riesgo país. ¿Por qué? Porque hemos perdido la soberanía, hemos perdido la decisión de ser un país que se autoabastezca y se arregle por sí mismo. Y entonces cuando uno tiene esa dependencia global, lo que hace es temblar según deciden otros y preocuparse según planean otros. Ahora, cuando hay países como por ejemplo Brasil, que se transforma en la quinta economía mundial y que lo tenemos al lado, y que es nuestro vecino con el que deberíamos cultivar mucho más de lo que hacemos las relaciones comerciales, y que por supuesto el gobierno de Milei lo ve a Lula comunista y no quiere saber nada de negociar con Brasil, entonces cuando pasan esas cosas y hay una economía al lado nuestro que se desarrolla con muchos problemas internos, porque Brasil también tiene pobres, Brasil también tiene que resolver los temas de carencias y demás, pero es una economía pujante. ¿Por qué? Y primero porque tiene mayoría de habitantes para el consumo interno. Entonces, si Estados Unidos tiene 400 millones de habitantes, tiene un mercado propio. Ahora, si los chinos tienen 1000 y pico de millones, esto ya es superlativo. Más de 1.300 o 1.400 millones de personas hacen que cuando se fabrica un par de zapatillas, se imaginan ustedes que hacer 1.500 pares de zapatillas para abastecer con un par a cada chino, o hacer 1.700 e invadir el mundo con 200 pares a costo bajo, es una cuestión simple, no es nada difícil. Y entonces esa economía se transformó en expansionista, no solamente en Asia, sino en el mundo entero, y los chinos no tienen que andar sobresalto tras sobresalto cuando pasa una cosa como la que ocurrió. Pasó en Asia, pasó en Japón, sin embargo, no modificó la economía china. Para que entendamos la diferencia de los países que están siendo gobernados por decisiones globalistas
y los países que tienen propia soberanía económica. Frente a esta situación, la Argentina, que es un laboratorio de improvisaciones constante y permanente con el proyecto de Milei, está frente al tema mundial y encuentra un justificativo. Mirá, ahora con la crisis mundial tenemos que acomodarnos porque imagínate cómo nos perjudica. Bacanas. La Argentina no se vería perjudicada en nada si de verdad tuviera su desarrollo propio de acuerdo a las normas propias y manejando una soberanía no solo política, sino también económica. Pero como eso no pasa hace mucho tiempo, en realidad desde que se fue Perón, entonces lo que nos está ocurriendo a todos, cada vez que hay una crisis en algún punto neurálgico del mundo, todo parece estar enganchado y la globalización nos lleva puesto. La crisis del tequila en la Argentina, gran problema financiero y económico. Era en México, no era al lado nuestro ni siquiera. Era en otra punta de América. Pero nos influyó. Bueno, ahora pasó en Asia. Y entonces todos los observadores económicos estaban mirando, a ver cómo afecta el desarrollo argentino. Y esto es el saber que estamos entregados a la globalización. De lo macro se va a lo micro y los que manejan el mundo macro son muy pocos. En realidad, la comunidad organizada es el exactamente opuesto a esto, a la globalización. Es de lo micro a lo macro. La familia, como núcleo central, hombre, mujer y descendencia, el cúmulo de familias hacen al barrio, la suma de barrios a la comuna, la suma de comunas a la provincia, las provincias al Estado-Nación, del Estado-Nación a lo regional, de lo regional a lo universal. Es decir, del hombre como tal, sintéticamente dicho, al desarrollo de la comunidad organizada. Y esto, en un país que conoció esta regla inteligente de ver la vida, pero que la abandonó, está entonces viviendo sobresaltos ¿de dónde? De la globalización. ¿Y qué es la globalización? El poder de un mundo muy pequeño de los poderosos sobre el resto de la humanidad. Y entonces a nosotros nos hacen creer que porque subieron las tasas en Japón, tenemos que salir todos corriendo porque hay un problema serio. Y en realidad, es cierto que el mundo está conectado, pero díganme cuál es el negocio que tiene la Argentina con Japón. ¿Cuántas cosas tiene la balanza de pago entre Argentina y Japón? Casi no hay movimiento. ¿Y por qué va a influir? No influye porque es una cuestión global. O sea que nos compramos el universalismo y no queremos tener nuestra propia personalidad, que va desde el desarrollo como nación y comunidad organizada, pasando primero a lo nacional, de lo nacional a lo regional y de lo regional a lo universal. Bueno, como no hicimos ese proceso, como lo interrumpimos en el 55 y no hubo tiempo en el 73, el mundo está por sobre nosotros. En esa época nosotros estábamos como integrantes del mundo, como observadores. El mundo se iba para la izquierda o el marxismo, la Argentina no iba. El mundo se iba para el capitalismo o Estados Unidos, Argentina no iba. ¿Por qué? Porque había una tercera posición, ideológica, económica y política. Para eso había que hacer la soberanía política. Y la soberanía política permitió desarrollar la justicia social, porque con soberanía política hubo independencia económica. Y esa independencia económica facilitó que el que no tenía empezara a recibir. Es una cuestión tan simple de entender y tan difícil de aplicar en una Argentina donde le han puesto exactamente los intereses internacionales por encima a un desarrollo de una idea nacional, que cada vez que se intenta eso, se mueve el piso, o porque había un golpe de Estado ensayándose, o porque hay un boicot de la mayoría de los partidos, o por lo que fuere. Pero nunca terminamos de concretar esa comunidad organizada que Perón diagramó con tanta inteligencia y que nos explicó y la detalló. Bueno, como no vivimos esa época,
como estamos en otra época, donde somos un espejo del universalismo, entonces estornudan los chinos, nos resfriamos nosotros, estornudan los japoneses, nos resfriamos nosotros, estornuda Estados Unidos y nos agarramos una gripe violenta. Todo eso pasa en una Argentina que no ha querido terminar de entender lo que se desaprovechó de aquella idea que decía que la independencia económica era una bandera para poder tener soberanía política, y a partir de allí que lo que se produce en un país riquísimo como el nuestro se distribuyera bien, porque seguimos siendo ricos, pero la distribución está mal hecha o hecha solamente para un grupo de poderosos. Terratenientes y empresarios del Círculo Rojo se benefician y se frotan las manos con cada yerro que comete Milei, porque un país para pocos no permite entonces que nos multipliquemos, y es un país imaginado o pensado, como alguna vez lo dijo, cuando historió y mintió, diciendo que éramos potencia en los años que exportábamos la vaca con el cuero y comprábamos la cartera. Bueno, cuando se hizo esa época, los que vivían bien era una minoría, y la mayoría no tenía ni vacaciones, ni aguinaldo, ni derecho al descanso, y mucho menos a reclamar cuando era explotado. Esa Argentina la reconoció Milei como su objetivo, volver al preperonismo. Nos está llevando a ese preperonismo, y entonces, claro, si los japoneses se levantan y mueven la bolsa, Milei se asusta, lo llama Caputo, Caputo se asusta, lo llama Sturzenegger, y todos asustados dicen, la culpa es del movimiento universal. Encontraron la excusa, muchachos, pero la verdad que con esa excusa no van a poder pagar ni el endeudamiento ni los 75 millones de dólares que creció la deuda externa argentina. Le damos la bienvenida a Rodolfo Treber, analista económico. Buen día, Rodo, ¿cómo estás? Buen día, Leila, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, te convocamos porque no entendíamos bien qué pasaba el día de ayer, pero veíamos en redes sociales la locura, ¿no?, que se desató por el derrumbe de los mercados. Esto arrancó, si no me equivoco, con la caída de la bolsa de Japón y siguió con una fuerte baja también en la bolsa de Estados Unidos. ¿Nos cuentas un poco qué pasó? Bien, en principio arrancan estos colapsos, suelen tener raíces profundas en cuestiones mucho más amplias que en algún acontecimiento de un día. Yo empezaría, para que se entienda completamente, empezaría explicando que hace ya varios años en el mundo, producto de una caída hegemónica de los Estados Unidos y producto de un crecimiento del multipolarismo, de que se empezaron a hacer relaciones comerciales en otra manera por el miedo de las sanciones unilaterales que venía implementando los Estados Unidos contra países que no se alineaban absolutamente a lo que ellos determinaban. Esto hizo que muchos países del mundo empiezan a decidir negociar con otras monedas y por lo tanto sacaron de sus reservas en sus bancos centrales los dólares y empezaron a incorporar monedas de otros países para hacer esos intercambios, ¿sí? Cuando en vez de tener todas las reservas en dólares empezó a tener canastas de monedas de distintos países, hubo un excedente, los dólares volvieron a Estados Unidos y hubo un excedente de liquidez de dólares en el mundo. Por eso la deuda que le dan al gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo. Por eso arrancan nuevos mecanismos de intervención imperialista financiera en otros países, en distintos países del mundo. ¿Para qué? Para profundizar la dependencia en los países donde ellos pueden profundizar la dependencia y no en, por ejemplo, Rusia, China, Sudeste Asiático y África, que se les está haciendo un poco más complicado. Entonces, pierden mercados y por un lado pierden mercados y por el otro lado profundizan la dependencia en países que tienen dominados, por ejemplo Argentina. Este contexto de exceso de liquidez de dólares hace que la economía de Estados Unidos tambalee. ¿Por qué? Porque empieza a haber inflación en Estados Unidos. En los últimos 30 años hubo poca inflación y en los últimos 10 años, todos los años hay un índice superior al 3% y ahora se está estabilizando alrededor de un 5% anual. Esto para Estados Unidos es un índice de inflación alto. Sumado a eso, por los altos gastos militares de las intervenciones extranjeras en Ucrania, también en Israel, porque le giran y todo su
su aparato armamentístico está puesto al servicio de Israel, esto le genera que además de tener inflación, ahora empezaron a tener índices económicos que conducen a una recesión, que muestran que hay un camino, que están cercanos a un estancamiento económico y a una recesión. Estos datos, que yo te lo estoy diciendo y que transcurrieron a lo largo de varios años, son datos que al mercado le empiezan a hacer ruido y le empiezan a generar, al mercado global le empiezan a hacer ruido y a generar incertidumbre. Entonces, cuando sale el dato de que Estados Unidos está por entrar en recesión y esto genera que uno de los grandes inversores del mundo, pero que también está influyendo fuertemente Japón, desarma sus posiciones, desarma su cartera, sus activos, sus bonos, los vende y los saca de dólares, bueno, genera que el mundo del mercado, que son más o menos todos los actores en todas las bolsas, los mismos actores en todas las bolsas del mundo, empiezan a hacer, por reflejo, empiezan a hacer lo mismo. Y esto genera colapso. Esto genera el colapso en Japón y genera que las bolsas del mundo caigan. Ahí, por producto del miedo, de la especulación, de estos datos que se van asentando como una suerte de caída de los Estados Unidos en el mundo financiero, tiene como una consecuencia estos colapsos que son caídas fuertes que después se recuperan, pero en la tendencia de los años vamos a ver que estas crisis de los mercados que tienen sus activos dolarizados, porque lo que hay que decir y lo que no se dijo en ningún otro medio es que no es una crisis del mundo financiero, no es un crack bursátil, es una crisis del dólar. Claro. Es una crisis del dólar, porque solamente tambalearon las bolsas que tienen sus activos casi netamente dolarizados. Bueno, qué importante esto que marcás, y hablabas además de la posibilidad de recesión de Estados Unidos en un futuro próximo. ¿Qué impacto puede tener en países tan dependientes como el nuestro? Porque el gobierno lo que salió a decir ayer es, no, nosotros como tenemos cepo pudimos salir ilesos de todo esto. ¿Es así? No, en realidad no sale ileso en el caso de que se profundice esto y las caídas de los bonos en dólares se dé en todo el mundo. Esto porque duró solo un día, pero si la tendencia continúa, lo que va a suceder es que los bonos en dólares van a caer en su precio. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, la Argentina tiene 10.000 millones de bonos en dólares. Entonces, si 10.000 millones de dólares valen 2, tiene 20.000 millones de dólares. Ahora, si los 10.000 millones de bonos el día de mañana pasan a valer 0,5, entonces la Argentina está perdiendo 3 veces su tenencia en dólares. ¿Por qué? Porque las reservas del Banco Central de la Argentina están principalmente en bonos dolarizados, no están en dólares líquidos, en dólar billete, están en bonos. Entonces, si caen los bonos en el mundo, no llegó a suceder eso, pero si la tendencia continúa y caen los bonos dolarizados en el mundo, la Argentina pierde reservas. Entonces, si pierde reservas, se agrava el conflicto de la necesidad de divisas y, por lo tanto, promovería una urgente devaluación para equilibrar las cuentas. Si vos perdés muchos dólares, tenés que inmediatamente aumenta el tipo de cambio, se genera una devaluación. La Argentina puede entrar en eso si Estados Unidos continúa en este ciclo de gastos extraordinarios en intervención extranjera, si sigue perdiendo mercados en el mundo. ¿Por qué? Porque Argentina, al ser una economía que está como una especie de neocolonia de los Estados Unidos, está arrastrada a los destinos que ese imperio tenga. O sea, el destino de Estados Unidos es el destino de la Argentina mientras estemos totalmente alineados para con ellos. Bien, bueno, como siempre clarísimo, Rodo, te agradecemos mucho tu tiempo. Muchísimas gracias a vos, Leila, un abrazo grande. Abrazo grande. Abrazo grande. Yo cuando me tocaba dar clases de periodismo siempre recomendaba leer mucho, entre otras cosas leer a Borges y puntualmente leer un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso. Es un cuento corto donde a Funes, el personaje del cuento, le pasa algo que es que él recuerda cada instante de su vida, cada segundo de su vida, recuerda todo, pero no lo entiende. No puede relacionar un segundo de su vida con otro segundo de su vida. Y me gusta siempre darlo en clases de periodismo porque eso es lo que hacemos los periodistas. Lo que hacemos es relacionar información
que en sí misma o no dice nada o dice poco si uno no la pone en relación a otra, y entenderla y comprenderla. Y el problema que tenía Funes es que no la comprendía. Y paréntesis, es un gran programa histórico de un colega que se llama Gustavo Campana, que suele hacer trabajos sobre historia y se llama Funes el Memorioso, así que le tomo prestado el nombre simplemente para esta editorial. Dicho esto, hay muchas cosas que están pasando que es bueno juntarlas. Una tiene que ver con el proyecto económico de este gobierno, que no me voy a detener ahí, simplemente para decirles que es un proyecto económico de exclusión, un proyecto económico que frena el desarrollo, un proyecto económico que genera más pobreza, que genera más indigencia, que destruye la industria, que destruye el trabajo. Y a cada modelo económico le corresponde siempre un modelo de seguridad y un modelo que tenga que ver con o la seguridad democrática o con la represión. Cuando uno tiene un modelo económico inclusivo, tiene su correlato en una seguridad democrática. Cuando tiene un modelo económico exclusivo, tiene su correlato en un modelo de seguridad o de defensa, de lo cual les voy a hablar ahora, represivo. ¿Por qué? Y porque si no, no se sostiene. Porque si no, no se sostiene. En la dictadura empresario-militar, el modelo económico que querían implantar, no podían hacerlo por los votos y no podían hacerlo porque no tenían consenso para hacerlo. ¿Qué hicieron? Implantaron el terror. El terror fue un método para implementar un modelo económico. Bueno, vuelve a pasar. Tenemos un modelo económico excluyente con la implantación de un modelo económico represivo que tiene consecuencias. Tenemos a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, ¿sí?, que dice que en la Argentina no puede haber movilización política. Y tenemos ahora un proyecto de ley que han enviado al Congreso y que ya está en el Congreso, que tiene básicamente el objetivo de romper un pacto democrático que tenemos en la Argentina, que es que las Fuerzas Armadas no participan nunca más en seguridad interior. ¿Qué dice el proyecto? Les muestro. Esta es la primera una parte que dice que modifica un artículo de la Ley de Seguridad Interior que prohíbe justamente que las Fuerzas Armadas participen. Y dice lo que está marcado en amarillo. En caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población y dé origen a una investigación penal en el marco del artículo 41 Quinquines. El artículo 41 Quinquines es lo que se llamaba la ley antiterrorista, sancionado durante el gobierno kirchnerista, muy criticado, porque les decíamos, los que criticábamos eso, ojo, que va a venir un gobierno de derecha y lo va a aplicar. Bueno, ahí está. Y dice que en caso de producirse un hecho que tenga por finalidad aterrorizar a la población, el Comité de Crisis podría ampliar el requerimiento al Ministerio de Defensa para que las Fuerzas Armadas realicen, atención, patrullaje, control de personas y vehículos, operaciones de control en puestos fijos o móviles, control y vigilancia de instalaciones inmuebles, aprehensión en flagrancia. Esto de Fuerzas Armadas, por ejemplo, interviniendo en la manifestación contra la ley Bases, porque según el gobierno, la manifestación contra la ley Bases fue catalogado como un acto terrorista, finalidad de aterrorizar a la población. Y el fiscal Stornelli y la jueza María Romilda Servini coincidieron con el gobierno, que eso tenía como finalidad de aterrorizar a la población. Por ende, podían mandar a las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para eso, porque la Fuerza Armada no solo no está capacitada para intervenir en movilizaciones sociales, sino que su capacitación es para matar. Está bien que así sea. La Fuerza Armada, entre otras cosas, como tiene su función de defensa, tiene que repeler un ataque exterior. Y para repelerlo está entrenada para matar. Bueno, tanto es así que el proyecto de ley sigue, y quiero mostrarles el final del proyecto de ley. Dice, en los casos en que el personal militar designado para las acciones definidas en los artículos precedentes se viera obligado a utilizar medios materiales de coacción, o sea, intervenir, deberá hacerlo de forma racional, progresiva y proporcional, agotando previamente los mecanismos de disuasión que estén a su alcance. No están capacitados, no tienen mecanismos de disuasión. ¿Sí? En una guerra no se disuade, se dispara a matar. Según cada caso, su accionar será calificado en cumplimiento del deber y por consiguiente no punible en los términos del artículo 34 del Código Penal. O sea, si mandan a las Fuerzas Armadas a una manifestación y matan, no es punible. Esto están mandando al Congreso.
Es cierto, esto todavía no está y tienen que lograr votos en el Congreso. De hecho, no los tienen. Hay un capítulo muy interesante del informe que sacó ayer Mauricio Macri, que entre todo su apriete a Milei le dice: ojo que vos no tenés control del Congreso. Esto no sale sin los votos de Macri y no sale sin los votos de los radicales, que deberían repasar si modifican su adhesión al pacto democrático instalado durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín. Pero esto efectivamente lo mandan. Yo entiendo que las Fuerzas Armadas en su mayoría ya saben que no tienen que hacer esto, que no están capacitadas para esto, que no es su función hacer esto, y que el Estado ya tiene fuerzas de seguridad para intervenir en seguridad interna. Pero bueno, lo mandaron y efectivamente ahí está. Junto a esto, por esto lo de Funes el Memorioso, con lo que pasó esta semana, que repito, no veo repercusión en los medios. Y ayer que contaba que me tocó dar una charla en una escuela de periodismo, les contaba que bueno, que es una decisión. Bueno, nosotros ayer le dedicamos casi un tercio del programa a hablar con Fernando Alvareda, el hijo de Susana, asesinada esta semana. Susana era viuda de un policía, también asesinado, pero en su caso en dictadura. ¿Por qué? Porque como policía tenía militancia política y salvaba gente. Los policías se dieron cuenta, lo secuestraron, lo torturaron y lo asesinaron en Córdoba. Eso fue a juicio, los condenados los responsables están presos y su hijo Fernando fue múltiples veces amenazado. Fue amenazado específicamente cuando asumió este gobierno y estos días apareció asesinada su mamá. Y junto a esto con las visitas de diputados que van a tener que tratar esta ley que mandaron a los genocidas que quieren ejecutar un plan para salir libres. Les vuelvo a recomendar que lean a Luciana Bertoia, la periodista más especializada en estos temas del país, que viene siguiendo el tema y viene desnudando cómo es todo este proceso. Hoy hay ya, desde el día de ayer, 2 denuncias de parte, por un lado, del juez Daniel Obligado, por otro lado, del juez Adrián Grunberg, que son los responsables del cumplimiento de la condena de 2 de los genocidas más terribles que tuvimos en este país, Alfredo Astiz y Guglielminetti. ¿Sí? Guglielminetti, además de genocida, era chorro, porque eran los que armaban el robo de bienes a las personas que tenían detenidas en la Escuela Mecánica de la Armada, a las cuales les choreaban sus propiedades y después las mataban. O sea, eran genocidas y chorros. Y en el caso de Astiz, genocida y cagón. Porque cuando le tocó ir a una guerra de verdad, como la guerra de Malvinas, se rindió sin disparar un solo tiro. Ahora, para secuestrar monjas o para secuestrar madres que estaban buscando a sus hijos, ahí sí era valiente Astiz. Bueno, fueron los diputados a trabajar en la liberación de esos genocidas. Por eso digo, hay demasiados puntos para juntar. Y vuelvo al inicio. Esto tiene que ver con la política económica, tiene que ver con instaurar miedo, tiene que ver con instaurar el terror. Y no puede ser que se separen las dos cosas. Las visitas a los genocidas, el asesinato de Susana este fin de semana, el intento de volver a meter a las Fuerzas Armadas en seguridad interior, tiene que ver con el plan económico. Un plan económico que todos los días genera más pobres, más indigentes, menos laburo, menos pymes, menos industrias. Y el trabajo nuestro es no tomar todas esas cosas por separado y juntarlas. De eso se trata. Dicho esto, la buena noticia, como decíamos antes, es que se viene un nuevo disco de Charly García. Y en otro disco, y les quiero regalar una canción, cada tanto les regalo una canción como cierre la editorial, decía: están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Bueno, está pasando eso. Por estos días circulan varios informes sobre la situación social en Argentina luego de 8 meses de gobierno de Javier Milei, en los que hubo una gigantesca transferencia de ingresos fruto de la mega devaluación que hubo al inicio de la gestión y fundamentalmente de la liberación de todo tipo de control, de la desregulación. Uno de ellos lo publicó Guillermo Oliveto, un analista de consumo de hace mucho tiempo, en donde dice que el 37% de los argentinos ganan menos de 300.000 pesos. 37% de los argentinos ganan menos de 300.000 pesos.
y hay un 16 más que gana menos de 500.000 pesos. Un 53% de gente muy pobre, muy pobre. Hay diversos informes que hablan de que la gente se borra del cable, pero decenas de miles por mes. Se borra hasta de internet. Saca a los chicos del colegio privado. ¿Vos lo hiciste? ¿Vos que me estás escuchando? Deja la prepaga. Se van quedando sin nada. De hecho, está aumentando el consumo de la radio, porque la gente no puede ya escuchar por internet y vuelve a la vieja radio y a poner la M. ¿Sí? Es decir, estamos yendo para atrás. Hay gente que no puede pagar la luz y están cortándole la luz a la gente cada vez más. Vuelve a haber mucha gente colgada. Hay gente que no puede pagar el gas. Y hay gente que no le alcanza la plata para pagar el transporte para ir a trabajar. El otro día me contaban de un hombre de unos 50 años que empezó a ir a trabajar en bicicleta. El tipo nunca usaba bicicleta, nunca hacía ejercicio, no estaba listo para ir en bicicleta al trabajo durante media hora. Y un día llegaba tarde y entonces empezó a ir más rápido. Bueno, le agarró un infarto y se murió. Quiero decir, estamos viviendo muy mal. Y supongo que ustedes se darán cuenta. La tristeza, la angustia, el enojo, la ira, las peleas en las casas, el aumento del alcoholismo, de la depresión. Esto tiene un impacto político claro. Ya van 3 encuestas, dentro de un rato las vamos a contar, que lo dan a este Milei, que estuvo durante bastante tiempo en el 55, 56%, lo dan en el 40%. Es decir, tuvo una abrupta caída en los últimos 2 meses, en donde todo esto se acentuó. Hace un mes estaba en 48%. Claro, si la pobreza subió del 39 al 55% y la indigencia del 9 al 20%, ¿cómo la gente no va a estar molesta? Ahora, hay un tema que es crucial. ¿Lo sabe Milei? ¿Hasta dónde es consciente de lo que significa la crisis social y el malestar social? Fíjese lo que le dijo a un periodista ayer. La diferencia esta vez tiene que ver con que estamos haciendo un esfuerzo que vale la pena y en rigor terminó siendo menos duro de lo que estábamos imaginando, porque hoy tanto los salarios como las jubilaciones están por encima de los niveles que había en noviembre del año pasado, y además en dólares, por ejemplo, las jubilaciones se han duplicado y yo... Es muy fuerte que el presidente diga que los salarios y las jubilaciones están por arriba del año pasado. O no sabe o miente de una manera infantil. La verdad es que esta fue una elección del gobierno. El gobierno eligió que haya una depresión económica para frenar la inflación. Y es una decisión política. Un gobierno que piensa, yo voy a tener contento a una gran franja de la población porque bajo la inflación. Va a tener un costo, pero los votos que me quedan, pasó algo así en el año 95 con Menem, me van a alcanzar para ganar. Esta caída tan abrupta pone en duda si eso es así. Es decir, ¿será tan así? ¿La gente preferirá que le bajen la inflación a cualquier costo? ¿Preferirá ser pobre para que no haya inflación o no? ¿O esta baja de encuesta está diciendo, y quizá no sea así? En esta situación, en este contexto, comienza una crisis financiera en Argentina. La corrida la tuvimos primero en Argentina, hace más o menos un mes. Y en el marco de esa fragilidad financiera argentina se da esta crisis en Estados Unidos y en Japón. Esto le va a sumar a esta situación precaria de la Argentina y de la gente un nuevo condimento. Por otra parte, el lunes aumenta el transporte muy fuerte en AMBA y hoy el gobierno le sacó las retenciones a la exportación de carne. Eso hace que te suba también a la exportación de lácteos. Eso va a hacer que te suba el precio
de la carne y de la leche. El gobierno sigue ajustando, a ver si se entiende. Cualquier gobierno cuando llega a una situación de semejante nivel de pobreza, lo que hace es empezar la recuperación. De hecho, cuando en 2002, fruto de la crisis de 2001, Argentina llegó al 56% de pobreza, fue un ratito, inmediatamente rebotó. Bueno, hay que entender que estas decisiones, la eliminación de retenciones, la suba del transporte, lo que va a hacer es que se siga hundiendo Milei. Es que se siga hundiendo Milei. La pregunta es, ¿da la situación social para que haga algo así? ¿O está en peligro la paz social si Milei sigue presionando, si Miguel sigue vaciando los bolsillos, si Milei sigue generando hambre? 1 de cada 5 argentinos tiene hambre. A mí me parece que en estas condiciones está en peligro la paz social. Ojalá que no. Bueno, ojalá que no. Ahora es en comunicación telefónica a Joana Duarte, porque ella es secretaria, como ya saben, gremial de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y mañana es un día importante, hay una movilización, como siempre se hace, por paz, pan, tierra, techo y trabajo. ¿Cómo te va, Joana? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, ¿cómo se puede? ¿Cómo se puede? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está todo en estos últimos tiempos, semanas? Hace un ratito que no hablamos como señas generales, hablamos más seguido. Primero, si te parece, un repaso de cómo estamos, cómo llegamos hasta esta fecha, 7 de agosto, al día de mañana. Bueno, la verdad que la situación en general de los trabajadores se va complicando cada día más. Y la economía popular sin duda es el sector más golpeado y más atacado por la política económica y este modelo que expresa el gobierno nacional, digamos, ¿no? Y cada día se profundiza más, y lo hemos visto, bueno, en los últimos datos que ha difundido la UCA, que hoy tengamos más del 50% de pobreza, el 20% de indigencia, es algo que veníamos alertando nosotros desde las organizaciones populares cuando denunciamos que el hambre se profundizaba, que la crisis alimentaria iba creciendo en el territorio, y que hoy el Estado, la única presencia que tiene en el territorio es la represión, son las fuerzas de seguridad. Bueno, lo hemos visto también con situaciones que hace muchos años no se veían, como esto de las racias en los barrios populares, digamos, ¿no? Buscando a trabajadores en vez de buscar a quienes están en el crimen organizado, digamos, ¿no? Persiguiendo a los trabajadores en vez de perseguir a los verdaderos criminales, digamos. Joana, vos sabés que justo recién con Mari estábamos hablando de eso, de la falta de información al respecto, de esto que vos estás contando que sucede, pero que me parece que no se sabe tanto qué pasa. Si querés, detengámonos un ratito ahí. Sí. Pasa que están llegando fuerzas de seguridad a los barrios. ¿A qué? De noche. Sí, lo hemos visto sobre todo acá en Capital Federal, con distintos operativos desmedidos y fundamentalmente buscando a familias trabajadoras que están, por ejemplo, haciendo una feria en un barrio popular, intentando subsistir ante esta crisis que genera el mismo gobierno. Entonces no sé qué pretende el gobierno, que la gente se muera de hambre realmente, como dice el presidente, que todavía la gente no se muere de hambre en las calles. Bueno, se mueren de hambre, se mueren de frío, millones de argentinos diariamente, por más que no salgan en los medios hegemónicos, por más que no lo levante la tapa de Clarín y la tapa de La Nación, intenten ocultar una situación que hoy existe en el territorio y que se va complejizando día a día. O sea, yo todavía no puedo entender cómo siguen todavía encanutados los alimentos, cuando hay 8 millones de argentinos que no tienen garantizada un plato de comida al día, digamos, ¿no? Los datos que difundió ayer la UCA debiera intimarnos a todos los argentinos a ver cómo resolvemos la cuestión urgente del hambre, digamos, ¿no? Pero fundamentalmente al gobierno, digamos, que a pesar, perdóname, esa situación, digamos, ¿no? Hay fallos judiciales que intiman a que eso sea entregado, a poner plazos y que no son respetados. Hay fallos de la justicia, del Poder Judicial. Sí, hay 9 instancias que nos ha dado la razón. 9 instancias. 9 instancias. O sea que la única criminal en esta situación
es la ministra Petovelo, digamos, que está cada día más complicada con la justicia, incumpliendo fallos judiciales, apelando en vez de entregar los alimentos, sin aplicar políticas alimentarias y viendo cómo cada día desde el Estado se va fomentando el hambre, la pobreza y la miseria. Sí, ¿no? los otros días en esta semana hablaba con un compañero del, creo que era el MT de Rosario, que están haciendo bueno diferentes acciones y me contaba que ellos saben dónde están las frazadas, ahí en Rosario, y que se están cagando de frío, que están re mal, y que bueno, esto mismo, ¿no? Que la distribución no se ha hecho y que la situación se agrava y que siguen las cosas guardadas y la gente esperando. Es lamentable porque ¿qué más hay que hacer? Y hacer cumplir el fallo de la justicia o hacer lo que dice la justicia, ¿no? ¿Cómo No, lo ves? digo desde el pueblo. No, me refiero, Ah. ir y tomar lo que la justicia dice que te pertenece. Es un montón, sabemos cómo termina Sí. eso. Hay que seguir organizándose. Yo, la verdad que nosotras las organizaciones populares en estos meses, en estos 7 meses de gobierno de este gobierno nacional, somos el enemigo número 1, nos persiguen, nos estigmatizan, persiguen a las compañeras y estigmatizan a las compañeras que están en el territorio cumpliendo el rol fundamental de darle de comer a nuestro pueblo como pueden, con la solidaridad de nuestro pueblo, cumpliendo una tarea que debería cumplir el Estado y que no lo cumple. Y la verdad que eso habla de la criminalidad y de la crueldad con la que se maneja este gobierno, que la verdad que es inaudito en los 40 años de democracia. Hemos tenido muchos gobiernos muy malos a lo largo de esos 40 años, pero nadie se había atrevido a tanto como esto de ocultar, encanutar los alimentos sabiendo que hay argentinos que no comen. Entonces la ministra Petovelo me parece que yo no sé cómo, para quienes somos creyentes, no sé cómo va a rendir cuentas después la ministra Petovelo, porque si hay algo de inhumano es ver cuando el otro, un hermano argentino o un hermano que no tiene cómo resolver una cuestión tan básica como es la alimentación, y quien debiera resolverlo, quien tiene la capacidad de resolverlo y la responsabilidad sobre todo de resolverlo desde el Estado, no lo hace, y eso es de manera deliberada. La verdad que es de una criminalidad absoluta. Uh-huh. Hablando de creyentes, mañana 7 San Cayetano, Joana. Bueno, mañana va a ser una fecha muy particular y muy entrelazada a la fe popular, y sobre todo a la fe popular y a la fe entrelazada con la lucha de los trabajadores, digamos, ¿no? Nosotros de los movimientos populares, desde el 2016 venimos llevando adelante la histórica movilización desde Liniers a Plaza de Mayo, pero yendo más atrás en la historia podemos hablar de aquella movilización encabezada por Saúl Ubaldini, de Paz, Pan y Trabajo, que fue una de las primeras y la que le empezó a poner fin a aquella dictadura tan sangrienta, digamos, ¿no? Entonces me parece que para nosotros ayer haber estado en el salón Saúl Ubaldini en la CGT, convocando a lo que va a ser la plaza de mañana, y que creo que va a ser masiva, que ya no es solamente de los movimientos populares, es de todas las centrales de trabajadores, es de la CGT, de la CTA, de los organismos de derechos humanos, de los sectores PYME, de todos los sectores del pueblo argentino que hoy se ven golpeados por la política económica de este gobierno, y que somos casi el 80%, queda solamente afuera esos sectores que especulan, los Caputos y Sturzenegger de la vida, digamos, ¿no? Que siempre se han beneficiado con la crisis del pueblo y que son realmente, en realidad son los criminales en todo esto, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, lo importante de aquí en adelante es transferir al pueblo lo que significan gobiernos de este tipo, quién es cada quien, y después encontrar un proyecto político y quienes lo encabecen para dar vuelta a esto, porque esperar que Petovelo haga algo diferente de lo que viene haciendo es una pavada, así que me parece que la construcción va por ese lado, dejando mezquindades. Estamos en un momento, la verdad, re complejo. Joana, mañana vamos a estar obviamente también cubriendo la marcha que se hace, nos parece también una fecha muy importante. Te agradecemos el rato, como siempre acá en La Gráfica. Bueno, muchas gracias por el espacio, y mañana nos vemos a las 13:30, todos en la plaza. Nos vemos, nos escuchamos también. Abrazo fuerte, gracias, Joana. Gracias, Joana. El pueblo trabajador se está cansando, el pueblo humilde se está cansando. Basta de bravatas y de amenazas. No vaya a ser que nos enojamos
y nos tomemos la justicia por nuestras propias manos. Entonces ya será tarde para lamentaciones. Entonces van a conocer lo que es un pueblo de paz y de concordia a lo que es un pueblo que lucha con una mística y un ideal como sea Perón, que es la causa del pueblo. Nosotros predicamos la paz, nosotros predicamos la concordia, pero así como dije yo en un discurso en Europa, es inútil hablar de paz. Cuando me preguntaron, ¿qué opina usted de la paz, señora? Es inútil hablar de paz, es inútil vivir, cerrar los ojos a la realidad. No habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan las odiosas diferencias sociales. No habrá paz en el mundo mientras los obreros sean carne de cañón en la guerra y brazos abajo la paz. Y no habrá paz en la República Argentina mientras déspotas, antipatriotas y canallas politicastros vendidos por 4 chauchas al extranjero quieran asesinar al líder de los trabajadores. La consigna de la hora, estar alerta. Cada descamisado ha de ser una célula, pero una célula de la patria y no una célula del comunista que trabaja para Stalin. Nosotros no tenemos más banderas que la bandera azul y blanca. Nosotros no cantamos más himno que el nuestro y nosotros no victoriamos más general que el general Perón, porque no necesitamos a nadie más victoriarlo. Pero no debemos ir a la lucha de masa en este momento hasta que no se dé la orden. Pero cada descamisado, cualquiera que hable mal de Perón, debe romperle un botellazo en la cabeza si es necesario. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche.